Ok, buenos días. Vamos a trabajar con el error estándar de la media para poblaciones finitas. Recuerden que la última clase era para poblaciones infinitas. Y aquí vamos a trabajar con poblaciones finitas. Poblaciones finitas son aquellas que tienen límite. En donde n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, este que está abajo se le conoce como multiplicador de la población finita, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Dicen este ejemplo, jóvenes. Supongamos que estamos interesados en una población de 20 compañías. Ahí estamos hablando de población, miren. Recuerden que para el error estándar para poblaciones infinitas, solamente hablábamos de muestra. Aquí estamos hablando de población. Repito, supongamos que estamos interesados en una población de 20 compañías textiles del mismo tamaño. Todas estas fábricas experimentan una producción excesiva de trabajo. Nuestro estudio indica que la desviación estándar de la distribución de la producción anual es de 75 empleados. Estamos hablando de desviación estándar, ¿men? Ahora viene la parte importante, dice, si muestreamos, estamos hablando de muestra. En este ejercicio estamos hablando de población. Ya les di la desviación estándar, se les está dando la desviación estándar, una población dice de 20 compañías, una desviación estándar de 75 empleados, una muestra de 5 compañías, y deseamos calcular el error estándar de la media. Entonces vamos a utilizar la fórmula esta de acá. Está, ya tenemos la desviación estándar que es 75. Tenemos la población, la muestra que es de 5. Tenemos y aquí solo hacemos una simple sustitución. Una simple sustitución y me dice que el error estándar de la media para poblaciones infinitas es de 29.8. Ahora viene una observación, dice. En caso en los que la población es muy grande en relación al tamaño de la muestra, este multiplicador de población finita adquiere un valor cercano a 1 y tiene poco efecto sobre el cálculo del error estándar. Ahora un ejemplo, digamos que tenemos una población de 1000 elementos y que hemos tomado una muestra de 20 si utilizamos la ecuación 6.4, que es el error estándar de la media para poblaciones finitas. De aquí está el ejemplo, miren lo que les había dicho, lo que les dice el concepto, que es casi 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy grande la población, miren, y la muestra es muy pequeña. Ok. Aquí, jóvenes, lo que vamos a trabajar, lo que se conoce como intervalos de confianza. Y vamos a definir lo que es un nivel de confianza, dice. En estadística, la probabilidad que usamos con una estimación de intervalo se conoce como nivel de confianza. Esta probabilidad indica que tanta confianza tenemos de que la estimación de intervalo incluya al parámetro de la población. Por ejemplo, un ejercicio. En el párrafo número 2 me dice, vamos a ver, aquí ven. Aquí ven. Un intervalo de confianza es el rango de estimación que estamos haciendo. Si informamos, dice, que tenemos el 90% de confianza de que la media de la población de ingresos de personas que viven en cierta población es de $8,000 y $24,000, entonces el rango estaría entre 8,000 y 24,000.
es nuestro intervalo de confianza. Tenemos un 90% de confianza, ¿no? A menudo, sin embargo, expresamos el intervalo de confianza en términos de errores estándar, más que con valores numéricos. Así expresamos el intervalo de confianza. Sería X, que es la media, ¿no? Recuerden que X barra es media, ¿no? Más límite más 1.64, error estándar, límite inferior del intervalo de confianza y X menos el límite inferior del intervalo de confianza. Pero ¿de dónde salió este 1.64? ¿De dónde salió este 1.64? Me dice que tiene un intervalo de confianza del 90%. Repito, me dice que tiene un intervalo de confianza. Dice que tiene un intervalo de confianza del 90%. Y nosotros sabemos, jóvenes, que vamos a ponerle las tablas. Ok. Ok, ok. Está. Aquí está. Recordemos, jóvenes, que la distribución normal de las tablas de la distribución normal, que es el apéndice de la tabla número 1, en la parte izquierda de la media hay 0.5 y en la parte derecha de la media hay 0.5. Pero me dice el ejercicio que tiene un intervalo de confianza del 90%. Entonces dividimos, cuando se pasa dividimos entre 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque al lado izquierdo de la media de la tabla de la distribución tenemos 0.5 y al lado izquierdo de la media de la tabla de la distribución también tenemos 0.5. Entonces por eso lo dividimos entre 2. Entonces me dice que tiene un intervalo de confianza del 90%. Entonces 90 entre 2, ¿cuánto me da? Me da 45. Ok. Entonces busco en el cuerpo de la tabla, punto 45. Vamos a ver. Busco en el cuerpo de la tabla punto 45. Lo busco, ¿no? Vamos a ver, punto 43. Aquí lo tengo, ven, aproximado, ¿eh? Mire, aquí está, lo vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Para que se fijen. Mire, punto 44.95, aproximado, ¿cuánto me da? Punto aproximado, lo más que podemos aproximarlo, ¿va? Lo más cerca de punto 45. Me dice punto 44.95, ¿no? Lo más cerca que podemos aproximarlo. ¿Y eso a qué corresponde? Miren. Z igual a qué? Z igual a 0.6 más 0.04, ¿cuánto me da? 0.64. Entonces nos vamos al ejercicio a ver si es cierto, ¿no? Nos vamos al ejercicio a ver si es cierto. Aquí está, miren. Entonces, repetimos, el intervalo de confianza es el rango de estimación que estamos así. Si informamos que tenemos el 90% de confianza, ¿no? Entonces, aquí nos están dando el intervalo, aquí nos están dando como que nos están dando el área. Aquí lo que nos están dando es como que nos están dando el área. Entonces, pero aquí el área, ¿no? Y tengo que encontrar Z. Si encuentro Z, me voy a la tabla. Nos están dando el área, ¿va? Punto 44.95. Entonces, 1.64. Miren, vamos a ver si es cierto. Aquí está, ¿ves? Miren. Es el límite superior del intervalo de confianza, X más. Y el límite inferior es el X menos, ¿no? Entonces, los límites de confianza son los
límites superiores e inferiores del intervalo de confianza. En el caso X barra más 1.64, el error estándar se conoce como límite superior. Y el otro X barra menos 1.64 es el límite inferior del intervalo de confianza, ¿no? Ok. ¿Por qué lo dividí entre punto 90? Porque aquí al lado izquierdo de la media hay punto 5 y al lado derecho de la media hay punto 5. Y como le estoy diciendo que el intervalo de confianza es del 90%, entonces lo tengo que dividir. Por ejemplo, si el intervalo de confianza sería 30%, ok, si el intervalo de confianza sería el 30%, no lo tengo que dividir. ¿Por qué no lo divido? Porque no pasa de punto 5. En otras palabras, aquellos valores que pasan del 50% los divido. Aquellos valores que no pasan del 50%, aquellos valores que pasan del 50% los divido. Aquellos valores que no pasan del 50% sí los divido, ¿no? O repito, aquellos valores que sí pasan del 50% los divido. Aquellos valores que no pasan del 50% no los divido. Esa es. Por ejemplo, si me dijera que tengo un intervalo de confianza de un 30%, ¿lo divido o no lo divido? No lo divido, ¿no? Por ejemplo, si dice que pasa un intervalo de confianza de un 40%, ¿lo divido o no lo divido? No lo divido. ¿Por qué? Porque no pasa el 50%. Pero me dice que tiene un intervalo de confianza del 60%, si lo divido, ¿por qué? Porque pasa del 50%. Entonces sería un intervalo de confianza del, entonces allá sería, usted tendría que encontrar 30%. Entonces me voy a la tabla y busco 30%. Vamos a ver. Lo más próximo de 30%. Vamos a ver, aquí estoy. Sería este, ¿no? Sería punto 84.